buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto para nosotros darles nuevamente la bienvenida a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Comenzamos una nueva semana. Estamos el lunes 6 de mayo. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Muy buenas noches. Así es, amigos. Comenzamos entonces esta semana informativa con los hechos más destacados en el acontecer boliviano. A continuación, estos son los titulares. Arcistas afirman que se acabó la era de Evo Morales en el MAS. Morales afirma que sigue siendo reconocido por el TSE y TSP como presidente del movimiento al socialismo. Gobierno destaca que el país registra una de las inflaciones más bajas de la región, con una inflación acumulada del 1,31%. Alcalde Reyes Villa asegura que la FEXCO 2024 batió récord de visitas de público. Comisión Mixta de Justicia no fue notificada con resolución de la Sala Constitucional de Pando que anuló las elecciones judiciales. Justicia determina detención preventiva para las personas que supuestamente intentaron atentar contra el Congreso de la facción arcista. Cedes reporta que hasta la fecha 12 personas fallecieron a consecuencia de los resfríos. En el ámbito internacional, Brasil, el agua no da tregua en el sur del país, aumenta la preocupación. Iniciamos con la información más importante del ámbito político en nuestro país. El diputado del ala arcista, Hernán Hinojosa, ha afirmado que se acabó ya la era de Evo Morales y que Grover García ahora es el nuevo presidente del MAS. Aseguran que García ya cumple con todos los requisitos y está más de 10 años en el instrumento político del movimiento al socialismo. Y saludamos y felicitamos a la vez, y él es el compañero que va a sustituir, que ha sustituido en este Congreso al compañero Evo Morales. Por lo tanto, el cambio en el instrumento político ha llegado. Nuevos líderes del Congreso, primero para que pueda asumir un presidente de esa magnitud, tiene que cumplir todos los requisitos que exige el estatuto. Por supuesto que sí. El compañero Grover es militante 10 y mucho más todavía. Tiene una trayectoria política, ha sido 2 veces la dirección seccional del departamento de Cochabamba. Uno de los requisitos que exigido en el estatuto es eso. Y otro es cumplir los 10 años. Entonces, ha cumplido por encima lo que pueden cuestionar, que es funcionario o no es funcionario, es un tema muy aparte. Lo que aquí tiene que ser militantemente y activo, y por lo tanto ha cumplido y ahora es presidente del movimiento socialista. Aquí hay que hacer una precisión muy importante, y es que el Tribunal Supremo Electoral aún no ha validado la realización del Congreso Arcista. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien a través del CIFDE ha participado de este cónclave, todavía tiene un plazo de 10 días y al parecer se van a tomar los 10 días para realizar, reitero otra vez, una validación de todo aquello que ha emanado de este Congreso Arcista. Entonces habrá que esperar aquello precisamente, y a partir de esa resolución, ¿por qué no?, ya seguramente conocer o aclarar el panorama que se viene en términos del masismo. Entre tanto, por supuesto, hay un pronunciamiento desde el gobierno, se ha reconocido a esta nueva directiva del MAS, no podía ser de otra manera, y estos son algunos de los alcances de las declaraciones formuladas en las horas precedentes. Ustedes han visto la participación masiva que se tuvo en el momento de la inauguración, y es simplemente primero felicitar al compañero Grover, Julia, Fidel también, que han sido elegidos dentro de todo un proceso, y es una muestra de que se está consolidando la refundación del movimiento al socialismo, del MAS y PSP. Es devolverle otra vez el instrumento político a los verdaderos dueños, a las organizaciones sociales.
sociales. Y bueno, ya es también el respeto a su democracia interna, a su organización política, al interior de cómo se está llevando adelante, porque no podemos dejar que intereses sectoriales traten de apropiarse de un instrumento sin escuchar a las bases, perdiendo ese contacto y esa esencia con los movimientos sociales, con la clase trabajadora, con todas las organizaciones que han estado presentes y los hemos visto en días pasados. Así que simplemente ha sido un trabajo fuerte que han llevado adelante la organización misma de lo que ha sido el movimiento al socialismo, el MAS y PCP. Y bueno, seguro van a esperar también los reportes que vayan a dar quienes han participado por parte del Tribunal Supremo Electoral, el CIPTE. Y respecto a esta información, por supuesto, también tenemos la contraparte. Se ha pronunciado el expresidente Evo Morales, quien afirma que su persona y directiva que lo respalda siguen siendo reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional y también las salas constitucionales. Estas son sus declaraciones. Frente a la presión, hemos ratificado, aunque con diferencia con nuestros compañeros de base quieren de una desmovilización. Dijimos ayer, vamos a agotar toda la lucha legal, jurídica. Legalmente, Evo y la dirección, que es producto de un Congreso Nacional de 2017, sigue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, por el Tribunal Constitucional, como también por las salas constitucionales. Y quiero decir a mis compañeros de base que nos llaman a todos, a todas, ¿no? Presión total. Queremos decir, paciencia. Paciencia hasta 2 semanas. Preparen la movilización. Será marcha, como la marcha por la patria. Ahora sí de verdad hay que defender la patria frente al gobierno. Será vigilias, será huelga de hambre, será bloqueo de caminos, otras formas. Si bien estamos informando acá que vamos a agotar toda la lucha legal, estamos con la verdad, estamos con la razón, ¿no? Es justamente para evitar el bloqueo de caminos. Con bloqueo de caminos, hasta nosotros nos perjudicamos, pues, perjudica. Pero finalmente, cuando el gobierno no escucha, apelamos. Bloqueo de caminos derrotaron dictaduras militares. Es un instrumento de lucha por la soberanía, por la patria, por la independencia, ¿no? Entonces, no quisiéramos llegar a eso. Vamos a agotar esa lucha legal. Y por supuesto, en el levismo se están tomando, con la experiencia política que tienen, no es así, su tiempo necesario, porque lanzarse a un bloqueo de caminos de manera inmediata puede ser inclusive contraproducente para las intenciones que ellos tienen. Y fíjese usted, han fijado fecha de reunión el 18 de mayo, es decir, una vez que se han cumplido estos 10 días, o que se cumplan estos 10 días que se va a tomar el Tribunal Supremo Electoral, ellos van a tener un plazo de 48 horas más seguramente para analizar todo lo que se resuelva mediante esta participación, porque de otra manera si lanzan un congreso podría ya no tener el efecto necesario. Así que esta es la perspectiva. Pero bueno, ya hay otros tipos de comentarios en torno a lo que ha sucedido, cómo se ha desarrollado el Congreso, y no ha faltado quien señale que el arcismo ha instrumentalizado algunos órganos del Estado. Pero porque Arce Catacora instrumentaliza a un órgano del Estado y se entromete en otro poder del Estado, no quiere decir que Arce Catacora ha consolidado dentro de la democracia interna de su partido. Por Dios, hay que cuidar la institucionalidad. Debemos dejar ya de estar pisoteando la institucionalidad del pueblo boliviano, la institucionalidad de partidaria y cualquier clase de institucionalidad. Arce Catacora está utilizando precisamente esos magistrados autoprorrogados, ¿no es cierto?, y ese poder judicial para allanarse el camino hacia unas elecciones, porque sabe que no tiene posibilidad alguna de ganar. Y aquí el peligro no está en que lo atropelle a Evo Morales o no. Pasa que es capaz de pisar al que era su hermano, al que lo hizo presidente. ¿Qué esperamos los de la oposición si lo dejamos que siga atropellando la institucionalidad? ¿Va a meter preso a los opositores? ¿Vamos a dejar de que instaure su dictadura? Porque eso es lo que está haciendo. Está
con el Poder Judicial, dejando sin fiscalizar al Parlamento. Nos han anulado, no podemos ni llevar una elección que es un mandato constitucional porque hay unos delincuentes del Tribunal Constitucional que no nos lo quieren permitir. Entonces, esto va más allá. Y hay más repercusiones acerca de este tema y lo ocurrido este pasado fin de semana. Al respecto, el exministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales, Carlos Romero, ha expuesto con documentación que el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado observar y por ende también la legalidad del Congreso Arcista realizado en la ciudad del Alto. De tal manera, indica que el alarcista habría realizado este congreso para proteger al clan familiar de Arce. Disponiendo el archivo de Obrado, ¿qué ha dispuesto el Tribunal Supremo Electoral respecto de la convocatoria de las organizaciones afines al gobierno en el Alto? El archivo de Obrado no ha lugar a su solicitud. El rechazo definitivo de su solicitud. ¿Amparado en qué? No solamente en la legislación nacional que se menciona en dicha resolución, sino también en la resolución 273/2023 de 11 de diciembre. De tal manera que lo que ha sucedido en el Alto es una gran reunión de pandilleros, ¿no es cierto?, que velando los negocios de los clanes familiares, del presidente, sus hijos, sus cuñados, su esposa, su ex esposa, etcétera, hacen asaltando las arcas del Estado, los negociados del ministro Lima, que es otro clan familiar, ¿no es cierto?, con su hermano, direccionando los procesos judiciales, eligen supuestamente a nombre del MAS a un señor García, que ustedes revisen, entren ahora mismo, entren ustedes por el internet a la página del Tribunal Electoral y podrán ver ustedes que por lo menos hasta el 2018 ese señor no tenía militancia en el MAS. Al señor García se lo conoce en la prensa de la época por unos escándalos de corrupción en Conteco, en Cochabamba. La señora Julia Ramos se la conoce por el escándalo del Fondo Indígena. Quieren destrozar al movimiento al socialismo. Lógicamente, eso no se los vamos a permitir. Es absolutamente ilegal, es un delito. Pretender darle validez a ese Congreso sería incurrir en una acción criminal. Y sobre este asunto se ha pronunciado el Tribunal Supremo Electoral y se ha dicho que el CIFDE en 10 días va a elaborar un informe sobre el Congreso Arcista, si ha cumplido realmente los niveles establecidos en la convocatoria, si tenía la validez necesaria a nivel, por ejemplo, de sus delegados. Así que habrá que aguardar todavía qué es lo que vaya a suceder allá, porque no lo olviden también, una vez que el CIFDE vaya a emitir su informe, va a ser una sala plena la que se va a reunir para analizar este asunto. El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, el CIFDE, ha supervisado en mandato de una determinación judicial el Congreso en la Ciudad del Alto. A partir de la culminación de este Congreso, y eso hay que informarle a la ciudadanía, es esta comisión técnica que tiene 7 días para elaborar un informe. Cumplidos los 7 días, ese informe técnico es remitido al director nacional del CIFDE, que tiene 2 días. Si nosotros analizamos ese plazo, los 7 días más los 2 días, tenemos 9 días en los que el CIFDE elabora el informe y lo presenta a sala plena. Por lo tanto, en el plazo de 10 días, la sala plena va a conocer el informe del Servicio de Fortalecimiento Democrático y será en ese plazo en que la sala plena emita un pronunciamiento sobre el cumplimiento o no de los requisitos de este Congreso. Como ustedes pueden ver y de la explicación que les estoy dando, ningún vocal de la sala plena puede participar en la supervisión del Congreso. Tampoco puede hacerlo en la elaboración del informe, y eso es bueno que la ciudadanía lo conozca y lo entienda de esa manera. Este es un informe técnico que va a llegar a sala plena en el plazo de 10 días y en ese momento recién se apertura la competencia de sala plena para analizar, conocer y tomar una determinación sobre dicho informe. Lo que esta sala plena y los vocales no van a realizar es adelantar criterios. ¿Qué se va a analizar? El cumplimiento de la normativa. Será el informe técnico que haga el análisis del cumplimiento de los requisitos.
establecidos en la Ley 018, la Ley 026, la Ley 1096 y el Reglamento de Supervisión de Elección de Directivas. Este informe técnico entrará a sala plena y los 7 vocales en su conjunto, y eso es bueno aclararlo, la sala plena en su conjunto tomará una determinación sobre dicho informe. Vamos a cumplir la norma y el procedimiento para todas las organizaciones. Y bueno, este tema del ámbito político del país sigue en palestra, ya que el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, aseguró que el Tribunal Supremo Electoral no debió hacer caso al vocal de la Sala Constitucional de La Paz, Israel Campero. Asimismo, calificaron al vocal como un títere del ministro de Justicia. Estas son sus declaraciones. Es una vergüenza que el Tribunal Supremo Electoral, perdiendo su jerarquía de cuarto poder del Estado, le haya hecho caso a un mercenario judicial como es este vocal, que lo único que hace es ser el pelele del ministro de Justicia y del presidente del Estado, para aceptar que este vocal, usurpando las competencias y las potestades del Tribunal Electoral, vaya a supervisar un acto que, de acuerdo al propio Tribunal Supremo Electoral, era una convocatoria ilegal. ¿Cómo se puede entender eso? O sea, el día de mañana estos mercenarios judiciales le van a decir al Tribunal Supremo Electoral, mire, Arce Catacora no ha sacado 300.000 votos, ha sacado 1 millón de votos, anótele. Y es el nuevo presidente del Estado de Bolivia. Es que estamos llegando a ese nivel de desastre. O sea, parece chiste y parece una sobreexageración esto, pero estamos llegando a ese nivel de desastre. Lo mismo con la Asamblea Legislativa. Ha llegado el momento en que cada poder del Estado se haga respetar de acuerdo a su jerarquía constitucional. El Tribunal Supremo Electoral debería haber mandado a rodar a este mercenario judicial y decirle, usted no va a estar por encima del cuarto poder del Estado. Y en materia electoral y de partidos políticos, lo que define este órgano electoral es lo que se cumple, y no esas maniobras políticas, ¿no?, disfrazadas de supuestos fallos judiciales para tirar por la borda la jerarquía del órgano electoral. ¿Con qué? Tampoco, por supuesto. ¿Y con qué? Imagínense, ¿con qué garantía vamos a ir a las elecciones si este mercenario está por encima de todo el órgano electoral del país? Y desde el Tribunal Supremo Electoral hubo más, lo que podría entenderse ahora como justificaciones de por qué tuvo que estar presente en este Congreso arcista. Bueno, de por medio había una resolución constitucional de un tribunal de alzada que les ordenó básicamente participar de aquello. Suena más o menos a una justificación, pero por supuesto todavía el Tribunal Supremo tiene, podríamos decir, la última palabra en torno a lo que pasó y lo que vaya a pasar con este Congreso arcista. Actores políticos hipócritas, de verdad, y yo se lo voy a enseñar de manera general, al que le llegue. Hay una ley 044. Este es el origen de que el órgano electoral simplemente hoy día acate instructivas de otros entes. Si los vocales estuviéramos dentro de la ley 044, no hubiéramos hecho eso. Al menos este vocal no hubiera dicho eso jamás. ¿Por qué? Esta ley le ampara, le da caso de corte, le da juicio de responsabilidades al presidente, al vicepresidente, a los magistrados del órgano judicial, a los magistrados del Tribunal Constitucional, al fiscal general. Y no está en esta ley los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Esta ley, por si acaso, ha sido sancionada el año 2010, el 8 de octubre de 2010. Qué extrañeza, ¿verdad? Pregunta a la población. Qué extrañeza, ¿por qué no estaban los vocales del TC? Estaban buscando vocales marioneta, pasibles, ¿no? Para que sean, yo qué sé, propensos a que puedan acatar cualquier orden judicial. Sin duda, tras la realización de este Congreso el pasado fin de semana, hay molestia desde la facción evista. Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha cuestionado el anuncio por bloqueos por parte de los evistas. Asimismo, también la autoridad aseguró que el expresidente Evo Morales quiere volver por la fuerza al poder, considerando que no está habilitado para las elecciones presidenciales de 2025. El señor Evo Morales y toda su gente
ya no es consciente del daño que le hace al pueblo boliviano. No olvidemos el paro que tuvo de más de 16 días, que afectó al pueblo boliviano con más de $1.000 millones americanos. Él no se pone a pensar en los productores de leche que no tienen cómo sacar su producción, él no se pone a pensar en los productores de hortaliza, él no se pone a pensar en la gente que vive en las ciudades que va encareciendo el precio de la leche, del pollo, etcétera, etcétera. A él solo le interesa Evo Morales, lamentablemente. Ya no vivimos en la gestión 2005, vivimos en pleno 2024, el pueblo boliviano ya está pensando en cómo celebrar su bicentenario, cómo celebrar los 200 años de independencia y lamentablemente por angurrias de poder de tan solo una persona no podemos vivir en bloqueos indefinidos, en marchas, en protestas. Los bolivianos estamos pensando cómo abonarnos entre todas y todos, cómo reconciliarnos, cómo reencontrarnos, cómo generar más fuentes de trabajo y cómo construir entre todas y todos esa patria digna que soñaron nuestros abuelos, nuestras abuelas. Lamentablemente Evo Morales lo único que está buscando es cómo volver al poder mediante la fuerza, porque la Constitución Política del Estado ya lo ha inhabilitado como candidato. La Constitución Política del Estado, aprobado por la gran mayoría del pueblo boliviano, no le permite nuevamente ser candidato a las elecciones de la gestión 2025. Hay más análisis sobre este hecho. Por ejemplo, desde la oposición se considera que este es un movimiento o un momento, en todo caso, histórico para tomar decisiones, para unirse, dicen ellos, en torno a un frente común. La cuestión aquí, y es lo que ha marcado también la división en la oposición, es quién iría a la cabeza o al frente de esa posible coalición opositora. Es ahí donde se fracturan también todas estas intenciones. Con todo, hay este análisis constitucional que lo inhabilita, igual la Constitución Política del Estado, el 21F, Evo Morales ya no va a poder ser candidato, y por otro lado observamos un Luis Arce totalmente desgastado, porque estamos en crisis económica, porque no existe renovación de la justicia, porque tiene más de 200 presos políticos, entonces existe nomás un desgaste del presidente Luis Arce. Entonces acá pienso que es una gran oportunidad para la oposición, pero acá tiene que haber una unificación de los distintos liderazgos de la oposición, ya sea antiguos o ya sea emergentes, y tener un solo candidato. Tiene que haber unidad con calidad, donde existan los mejores cuadros de la oposición y se elija un solo binomio para poder derrotar en las urnas a Luis Arce. Creo que ese es el camino, y en ese sentido pues esperamos de que existan las reuniones pertinentes para unificar a la oposición. Bueno, nosotros creemos que lo importante es llegar al poder, lo importante es que exista un nuevo gobierno en el 2025, lo importante es que a partir del 2025 se mejore la economía, se renueve la justicia, y vamos todos por ese camino. Todos los opositores pienso que deberíamos ir por la unidad, y entendemos que están habiendo algunas reuniones previas entre los distintos liderazgos antiguos y emergentes para poder unificar en una sola candidatura a la oposición y de una vez por todas derrotar definitivamente al arcismo y al levismo en las elecciones generales del 2025. Vamos a otra noticia, vamos a hablar ahora de temas que tienen que ver con la justicia en el país, ligadas también al ámbito político en Bolivia. El fiscal anticorrupción de La Paz, Vladimir Rojas, ha informado en las últimas horas que inicia el juicio oral por el denominado caso gases lacrimógenos de Ecuador. Desde el Ministerio Público presentarán todas las pruebas al respecto, las que están en etapa de investigación, y se pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para los exministros de gobierno Arturo Murillo, también el exministro de Defensa Fernando López y la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga. Sí, hoy día se inicia el juicio público oral y contradictorio en el caso denominado Gases del Ecuador. Esta audiencia va a ser sustanciada en el juzgado de sentencia anticorrupción número 2 de esta capital, quien ha programado audiencia para 14 horas de esta víspera. Recordáramos un poco los hechos. El 19 de noviembre de la gestión 2019 se ha llevado una reunión de alto nivel en el Palacio de Gobierno, donde exministros del entonces gobierno de la señora Áñez, como personal policial y militar, han sostenido reuniones para coordinar un recojo en calidad de préstamo de materiales agentes químicos de la República del Ecuador. Y es así que se ha realizado un operativo militar, policial, donde se ha logrado traer en calidad de préstamo de esta república hermana gases de agentes químicos que en lo posterior la investigación ha establecido que han sido
utilizados en diferentes lugares, específicamente en sectores donde había conflicto. Los delitos acusados son tráfico de armas y el delito de incumplimiento de deberes, por todo lo que se ha autorizado en la conducta de los acusados. El Ministerio Público, acusador natural en este sistema penal de corte acusatoria como de nuestro país, en toda el andamiaje procesal, en sus fases de investigación, ha logrado colectar importantes elementos de prueba que en su momento van a ser desahogados y desfilados ante este juzgado de sentencia penal. Y entendemos a la conclusión de este juicio vamos a pedir una sentencia ejemplarizadora en contra de los que han tenido una participación activa en este proceso. Vamos a una pausa, amigos, y cuando retornemos hablaremos de la inflación, del índice de precios al consumidor. Y mucha más información en el ámbito económico y político del país. No se vaya. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Retornamos con lo que habíamos hecho referencia antes de ir a este corte comercial, el índice de precios al consumidor. Cómo ha variado precisamente esto en función a los precios de productos de primera necesidad que se tenían en el mes anterior. Bueno, se ha señalado que la inflación acumulada al momento es de 1,31%. La pregunta es, ¿usted siente que realmente la inflación está en ese nivel, que es un nivel bajo, que no han subido los precios de manera considerable? Si uno va, digamos, al mercado, ¿se encuentra con los mismos precios? Bueno, la respuesta la tiene usted, pero el gobierno enfatiza en que esta es una de las inflaciones más bajas de la región. Como dato de inflación, el que corresponde al pasado mes de abril, y como podemos apreciar en el primer cuadro, en abril se ha registrado una inflación del 0,57%, con lo cual tenemos una inflación acumulada de 1,31%. En el mes de abril hemos ido viendo que se ha ido repitiendo un poco el comportamiento que se ha tenido el pasado mes de marzo. Principalmente la inflación ha estado explicada por la variación de productos como el tomate y la cebolla, como pueden ver, y que ustedes también lo han ido reflejando en los despachos informativos que realizan desde los diferentes mercados, y esos son los dos principales productos que han tenido una variación positiva durante el mes de abril y que explican en buena manera el dato del mes pasado. Por contraparte, y bueno, el tema del tomate y la cebolla, como habíamos señalado también en el mes de marzo, está muy vinculado a lo que son los fenómenos climatológicos que han afectado a nuestro país. Y en contraparte, como les señalaba, tenemos los productos que han tenido una variación negativa, donde tenemos a la papa y a la arveja principalmente, que son los principales productos que han tenido una variación negativa, son los que tienen una variación negativa más importante durante el mes de abril, y como también había sucedido durante el mes de marzo, hemos visto que se ha ido repitiendo este comportamiento durante todo el mes de abril. Es así que con este dato de inflación del mes de abril y el acumulado en el periodo de enero a abril de la gestión 2024, Bolivia se continúa situando con una de las inflaciones más bajas de la región. Sin duda, la situación económica del país preocupa a muchos. Al respecto, el senador del Movimiento al Socialismo, Pedro Benjamín Vargas, se ha declarado enemigo del presidente y vicepresidente del Estado. Al mismo tiempo, exige que el gobierno nacional aclare la situación sobre la escasez de dólares en el país. Recalco una vez más, como militante del MAS y también como senador nacional del departamento de Potosí, mi lealtad ante el presidente del instrumento MAS y PCP, Juan Evo Morales Ayma. También mi lealtad ante mis organizaciones sociales del departamento de Potosí y también a nivel nacional. Muy preocupados y consternados por lo que ha sucedido estos pasados días, porque hemos tenido y se ha visto que vieron el Congreso
de funcionarios públicos. Se ha visto de que ni un 5% hubiera habido autoridades indígenas, autoridades de organizaciones sociales en ese Congreso ilegal. Y fruto de eso ha salido un funcionario público como supuesto presidente de ese agrupación. Es muy lamentable lo que está sucediendo en conducción del presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Es muy lamentable que este gobierno nos lleve a una politiquería falsa, a una gestión que su propio gobierno le mezcla de problemas. Podemos mencionar, tenemos más de 4.000 millones de dólares que nos hemos endeudado durante su gestión del presidente Lucho Arce. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde ha ido? ¿En qué programa está? ¿En qué proyecto está? Y sobre este particular asunto también hay un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Industrias. Ellos están muy preocupados por el tema dólar, porque aquello les afecta en función a, por ejemplo, algunos insumos que tienen que traer desde el exterior del país. Ese es uno de los temas fundamentales que hace a la inflación, ¿no es cierto? Hay productos que no llegan a Bolivia o que en Bolivia no se producen y que definitivamente hay que comprarlos más allá de nuestras fronteras, de nuestros países vecinos. Y eso está encareciendo precisamente algunos indicadores de la canasta familiar. Sobre el dólar, entonces, se ha pronunciado también la Cámara Nacional de Industrias. Bueno, fuimos convocados por el ministro para conversar ante una supuesta escasez de productos farmacéuticos. Se le aclaró al ministro que las industrias farmacéuticas están trabajando, están produciendo de acuerdo a su capacidad instalada y de acuerdo a la demanda. Esta psicosis fue originada por una mala programación de la Caja Nacional de Salud que no tiene en sus farmacias los productos para entregar a cada uno de los asegurados. Y obviamente hemos aprovechado esta reunión para pedirle al ministro, vía las instancias pertinentes, el poder acceder a los dólares necesarios para cumplir con la importación de los insumos, bienes de capital y otros que son necesarios para garantizar la industria farmacéutica. Hemos conversado con el ministro, vamos a tener una próxima reunión el día jueves para poder garantizar la asignación de dólares a la industria farmacéutica boliviana. Se está trabajando, hay muchos temas que requieren normativa interna del gobierno y estamos avanzando, pero hay una agenda también que se va a continuar trabajando con el gobierno, son varios puntos en los cuales el sector privado puede aportar. Cambiamos de información, nos trasladamos con las noticias hasta La Yacta, donde el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, asegura que la FEXCO 2024 batió récord en visita de público e inversiones en su rueda de negocios, superando todas las expectativas. Estos son los detalles. Batido récords del año pasado, era lo que queríamos en esta segunda versión. La primera versión hemos hecho el 2023 juntamente con la ICAM, una alianza pública-privada que nos ha permitido 343,000 visitas. Sin embargo, ahora hemos pasado las 375,000 visitas, un gran avance, un gran apoyo de la población cochabambina. El año pasado eran 84 millones en la rueda de negocios, este año han estado encima de los 100 millones de dólares y obviamente en todo el escenario ferial se han movido el año pasado 150 millones de dólares y ahora más de 170 millones de dólares. Entonces, creo que ha sido un éxito total. Todos los feriantes, todos los expositores, más de 1.500, han estado contentos porque la venta no solamente es estos 11 días, sino la venta es durante todos estos años porque ya conocen el producto. Uno de los elementos, de los factores fundamentales para que se pueda tener más dinero dentro del aparato gubernamental es la recaudación impositiva. Desde el Servicio de Impuestos Nacionales se ha afirmado que existe una recuperación, podríamos decir, una recaudación, para ser más precisos, del 12,5% de lo que sucedía, por ejemplo, en este mismo periodo el año pasado. Se habla de una cifra, algo más de 13,000 millones de bolivianos que se habría recaudado para el erario nacional.
El presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales informó que hasta la fecha existe un crecimiento de la recaudación de mercado interno de 12,5%, lo que significa más de 1.447 millones de bolivianos en el primer cuatrimestre del 2024. Hay un crecimiento de la recaudación mercado interno del 12,5%, es decir, más de 1.447 millones de bolivianos. Bolivianos, bolivianas, empresas, negocios, muchísimas gracias por esa conciencia, esa cultura tributaria, porque los únicos que vamos a reactivar la economía de nuestro país somos nosotros, los bolivianos y bolivianas. Precisamente el modelo económico social comunitario, un modelo redistribuidor de los ingresos a partir de la industrialización, a partir del sector del turismo, del comercio, la industria, logramos precisamente la recaudación y estos recursos son coparticipados. La recaudación, 13.031 millones de bolivianos, comparándonos con los 11.584 millones del año 2023, como he señalado, crecimiento 12,5%. El impuesto al valor agregado hasta abril ha generado una recaudación de 3.680 millones de bolivianos y la gestión 2023, 3.386 millones. Cambiamos ahora de tema, ya que en las últimas horas el diputado Anilo Céspedes del Movimiento al Socialismo ha exigido públicamente al gobierno del presidente Luis Arce Catacora abrogar el decreto sobre los bienes y la propiedad privada. Recordemos años atrás, unos 2 años, cuando hubo un paro, recordemos por la ley 1386, cuando se pedía la anulación de la legitimación de ganancias ilícitas. Santa Cruz y Bolivia paró 9 días para que se abrogue esta ley. Esta ley era la que hacía una persecución política, era donde se hacía una persecución contra los bienes. Recordemos que esta ley iba en contra de los gremiales, en contra de los transportistas, en contra de cualquier persona que tenga sus bienes legalmente constituidos. Resulta que nuevamente el gobierno de Luis Arce Catacora ha metido esta ley de contrabando en el decreto supremo, el decreto 5143, la cual que pone pues en peligro, a todos nosotros pone en peligro nuestra propiedad privada. Decirle al pueblo boliviano que esta denuncia es muy seria, que el pueblo cruceño sepa que está en peligro sus bienes. Si usted tiene 1 o 2 bienes legalmente constituidos, si usted quiere venderlo, por ejemplo, tiene que pedir permiso al ministerio. Si usted quiere realizar una certificación, antes era con derechos reales, con la justicia. No puede ser que hoy día siga en mano, centralizando el poder en manos de un ministerio. Está en riesgo nuestra propiedad privada, señores, y es por ello que lo estoy haciendo públicamente. Estamos mandando como diputados leales al proceso de cambio, solicitando que se anule, que se abrogue este decreto supremo, porque es atentatorio contra la propiedad privada, es atentatorio, está en contra de la Constitución Política del Estado. Una de las cuestionantes que ha surgido con relación a este asunto tiene que ver con la información. Información de, por ejemplo, si es que sucediera, ¿no es cierto? ¿Cuántas propiedades tiene usted? ¿Cuánto de bienes raíces ha logrado acumular? Se teme que esta información que pasaría, según esta normativa, a la AGETIC, que es controlada netamente por el gobierno central, pues sirva para fines oscuros. Definitivamente eso es lo que cuestiona la oposición. Bueno, desde esta perspectiva también se han pronunciado los gremiales que están en contra de este tipo de ordenamiento de datos. La familia gremial de la ciudad del Alto está en estado de emergencia y el día de mañana nos vamos a movilizar rechazando esta ley 1455, este decreto supremo que atenta contra todos los bolivianos, la 5143, porque vemos que a los compañeros gremiales cuentapropias realmente no van a hacer caso. Y lo que hoy en día nos preocupa mucho más, este proyecto de ley 145, donde indica
noticia de que Aduana Nacional va a entrar a los domicilios, va a entrar a las tiendas de valle, van a entrar a las ferias, quitando mercadería. Por eso nosotros como gremialos estamos en estado de emergencia y rechazamos estas leyes y estos decretos. Como gremiales nosotros estamos en estado de emergencia y el día de mañana vamos a salir en marcha a partir de las 10 de la mañana. Nos concentraremos en puertas de la Cervecería Nacional demostrando el repudio que tenemos en contra de estas leyes y este decreto supremo 5143, porque hemos visto que aquel compañero gremial durante años ha trabajado, van a ser fiscalizados de parte del gobierno. El gobierno no ha querido llamar a elecciones judiciales porque él va a poner un magistrado para que se haga cargo de derechos reales y va a estar por 5 años. Cambiamos de noticia, nos trasladamos ahora con la información hasta el departamento de Santa Cruz, en la cual los trabajadores de aseo urbano iniciaron un paro de 72 horas por la falta de atención del alcalde de este departamento, Johnny Fernández. Piden estabilidad laboral, entre otras demandas. Hemos retomado el paro de 72 horas, puesto que se ha roto la mesa de diálogo en 3 ocasiones. La estabilidad laboral, ya no discriminación a los trabajadores, ya no abuso, ya no acoso laboral, acoso psicológico, acoso sexual a los trabajadores. Prácticamente estamos todos los trabajadores acá entre lo que es el paro de 72 horas. No hay personal que limpie la ciudad de Santa Cruz. Previo a esto, pedir una disculpa a la ciudad de Santa Cruz por esta situación, puesto que no ha sido culpa nuestra todo esto, es la intransigencia de las autoridades. Señor Oviedo, hemos instalado mesas de trabajo, a lo cual no hemos llegado a un consenso, puesto que se ponen impositivos y no dan flexibilidad a lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada del otro mundo, solo lo legal, lo coherente y lo justo. Nosotros estamos muy abiertos a sentarnos en una mesa nuevamente a dialogar, puesto que nosotros amamos la ciudad de Santa Cruz y no queremos verla sucia. Estamos llegando a 1000 trabajadores. Seguimos en Santa Cruz, donde está preocupando y mucho los decesos que se están dando a raíz de las enfermedades respiratorias agudas. Una de ellas, por supuesto, la influenza. Hay una cifra de personas fallecidas en números de 12 y esto, por supuesto, tendría que llamar no solamente a la reflexión a la población, que tiene que cuidarse y mucho, sino también al sistema sanitario cruceño, que tiene varias deficiencias. En la última semana habíamos tenido aproximadamente 935 casos. En esta semana que ha pasado estamos en los 373 casos. Estamos en un franco descenso y quiero informar también que la vacunación desde el día jueves 2 de mayo se han vacunado 10.950 personas. Vacunación contra la influenza se hace exclusivamente en los centros de salud, en 64 centros de salud que tenemos en el área urbana y en más de 400 centros de salud que tenemos en el área rural. Pero también tenemos, quiero informar que 4 casos de personas que han fallecido que están en el comité científico para determinar si realmente es de influenza. Bueno, las edades de las personas que han fallecido son uno de 7 meses, uno de 54 años, una de 74 años y uno de 78 años. Todos están con enfermedad de base. La niña o el niño de 7 meses es una persona que tenía una cardiopatía y tenía síndrome de Down. Bueno, no tenemos ningún entubado, sí tenemos internados con buena evolución. Y el cambio climatológico en nuestro país ha afectado a diferentes regiones y municipios. Alrededor de 2.720 familias en total resultaron afectadas por inundaciones en el trópico de Cochabamba. Pasó la alerta naranja para la ciudad de Cochabamba, pero teníamos todavía el riesgo de una alerta roja en el trópico cochabambino y habíamos pedido de que tanto nuestras sujetas como nuestros alcaldes vayan tomando algunas medidas de precaución. Este fin de semana, precisamente en Puerto Villarreal, han sido afectadas 96 comunidades, familias afectadas 2.720 familias. En cultivos se han perdido más de 6.850 parcelas y se ha rescatado a 31 personas. Y hemos llegado a perder en cultivos, plátano de freír, la yuca, el palmito, papaya y algunas viviendas afectadas. Estos son informes preliminares que está dando y también debemos indicar de que nuestra
base naval militar allí, está bajo el agua. Acabo de hablar con el comandante de que si es bien cierto ha bajado el agua, todavía están sumergidos ellos con buena cantidad de agua. Me comunicó el comandante, es el río Sacta y el río Ichilo, que prácticamente ha dejado a 96 comunidades bajo el agua. Y pues, como han podido ver ustedes en la información, no solamente el trópico cochabambino. Fruto de esto, en todo lo que es el Brasil, varias ciudades están bajo más de 5 metros bajo el agua, y lo que tenemos que tomar es precaución porque todavía Senami está pronosticando que algunas tormentas eléctricas llegan este fin de semana al trópico cochabambino. Cambiamos de tema, hablemos de este suceso que sigue consternando a la población, el caso de Odalís, que hasta el momento no aparece. El policía implicado en este asunto ha sido remitido a la cárcel de San Pedro. Pero aquí el hecho fundamental es que no se ha abandonado la búsqueda, sin embargo, esta no está teniendo resultados. Ya se han emitido las sanciones correspondientes de la persona que tenía el celular donde cabalmente Joel estaba en el centro penitenciario de Calauma. Ya han sido sancionadas esas personas como establece la ley 2298. Están todavía en el centro de Calauma esos muchachos. Solo se ha trasladado a Joel, no solamente por ese hecho, ya lo hemos informado la semana pasada. En ese sentido, y ya hay que separar lo que es Calauma, lo que es Chonchocoro. En Chonchocoro no ha cometido ninguna falta el privado de libertad. Nosotros igual constantemente ahí tenemos un control de la población privada de libertad, por eso establecemos muchas veces de los traslados a este centro penitenciario, donde ahí son más controlados, hay más requisas, hay más control. Nosotros hemos presentado una unidad táctica, la que estamos trabajando por primera vez en la historia, a instrucciones de nuestro hermano ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tener una unidad táctica que va a hacer este tipo de operativos en los centros penitenciarios, una unidad que ha sido preparada para trabajar en centros penitenciarios. Cambiamos de información, nos trasladamos hasta la urbe alteña, donde el director de Atención Ciudadana, José Camayo, ha informado que en la ciudad del Alto se van a realizar ferias y reuniones que tienen como objetivo concientizar los valores en la familia. Veamos. El gobierno municipal una vez más va promoviendo actividades diferentes en cuanto al tema social. Este mes, bien lo decías, el mes de la familia, también el mes del Día de la Madre. Hay un concurso en este momento que está vigente de composición musical que va a fortalecer este tipo de actividades. Está abierto hasta este viernes 10 de mayo, pueden llamar a este número de referencia. Por otro lado, este jueves 9 de mayo en el distrito 7 tendremos la primera feria de valores con los estudiantes, los papás, al frente de nuestra subalcaldía del distrito 7. La actividad central va a estar el 15 de mayo en el distrito municipal número 8, en la cual están invitados todos los papás, mamás, estudiantes, la juventud alteña para tener una mañana de alegría, una mañana musical, de reflexión, que lo que se busca también es, una vez más, recuperar los valores en nuestras familias salteñas y bolivianas. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando retornemos, temas judiciales. Y por supuesto, mucha más información. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a volver con aquello que habíamos anunciado. ¿Qué es lo que está pasando al momento con las elecciones judiciales? Bueno, se puede definir en una sola palabra: paralizadas, totalmente. Ahora, se señala que todavía no se ha conocido, cosa bastante extraña y rara, ¿no es cierto?, la resolución mediante la cual se ordenaba precisamente el congelamiento de todo el proceso. Dicen que una vez que llegue esta resolución, se va a proceder a encauzar a los jueces que fallaron en ese sentido. Pero el encauzarlos, el enjuiciarlos, ¿va a permitir que continúen las elecciones judiciales? La respuesta también aquí es no. Así que, ¿qué es lo que se va a hacer? Esa es la pregunta. Por lo pronto, aquí están esta suerte de amenazas. De informes de las acciones de amparo y también acción popular que han presentado aquellos postulantes que han sido inhabilitados, y eso vamos a informar y también vamos a analizar, y luego de eso vamos a informar también que el equipo técnico jurídico ya ha preparado ya denuncias contra los jueces y también vocales quienes están cometiendo 3 delitos,
¿no?, en temas de resolución contrarias a la Constitución y las leyes, y otro es prevaricato, y otro es usurpación de funciones. En esos tres delitos, pues vamos a poner la denuncia penal a aquellos, digamos, vocales, salas constitucionales que están sacando resoluciones contrarias. A propósito de esta información, también ha emitido sus declaraciones el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien ha anunciado que esta semana se efectuará una reunión para determinar el destino de las elecciones judiciales que quedaron paralizadas. De orden político, a decisiones de orden político, han paralizado, perjudicando de cientos de aspirantes a estas magistraturas, tomando en cuenta a unos 19, 20 magistrados, postulantes que supuestamente vulnerarían sus derechos. Lamentamos esta situación, se encuentra paralizada precisamente porque algunos diputados que responden a estas decisiones políticas no quieren ser parte de las sesiones convocadas por nuestros presidentes de ambas comisiones. Estamos a la espera entre estos días de la semana para una reunión conjunta y tomar la decisión entre las tres fuerzas políticas y las dos cámaras para decidir el rumbo y el destino de las elecciones judiciales, porque también los plazos y el cronograma se han acortado, se han agotado. Si hay todavía alguna posibilidad en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, veremos la posibilidad si se retoma la última fase, la última etapa, o en todo caso se revisa todas las etapas o todas las fases. Eso está previsto y todavía pendiente entre las dos comisiones de Constitución y Justicia. Y es así, lamentablemente hay una continuidad de sucesos que muestran que tanto aquel poder, el judicial, y también todo lo que hace, por ejemplo, a las resoluciones constitucionales, han sido instrumentalizadas. Por eso no ha faltado quien señale que si Evo Morales, en un escenario posible, retornara a la presidencia, haría una cuestión similar a la que hizo en su gestión, ¿no es cierto? Instrumentalizar al Poder Judicial. Aquí algunas opiniones. Es una sola orden para sus huestes que están en el Parlamento y que se lleve a cabo las elecciones judiciales. Y si no hay elecciones judiciales bolivianos, ¿qué ocurre? No ha de haber elecciones nacionales. Y con los prorrogados que tiene, con las normas y las leyes que está queriendo darnos, ya no se ha dado, está buscando su perpetuidad. Don Evo Morales no está equivocado al decir voy a dar un golpe de Estado. Don Evo Morales no está equivocado al decir hay que sacarlo. ¿Saben qué ocurre, bolivianos? Él también estaba por ese camino y por eso lo han sacado, pititas como se dice, y haber dejado un vacío de poder. Y del seguro, donarse a la primera pitada que dé, todo ese entorno va a corretear y va a escapar. Y es mejor eso. ¿Por qué? Porque la democracia tiene que preservarse en el país. Las elecciones judiciales tienen que realizarse. Las elecciones nacionales tienen que realizarse. Pero si vos, en tu pensamiento, estás haciendo con letra mala, estás manejando el país, pues es para que te perpetúes. Seguimos informando acerca de temas que tienen que ver con la política en Bolivia. El senador Gilmar Huarache ha informado que en el Congreso del MAS y PCP, más de 80 organizaciones sociales participaron de manera activa para reencaminar el instrumento político con una nueva dirección nacional a la cabeza de Grover García. El Congreso Nacional de nuestro instrumento político se ha llevado con bastante éxito. Tenemos el informe de la Comisión de Poderes precisamente, donde se ha manifestado la participación militante activa. Todos los delegados políticos han sido verificados su militancia, se han formado las comisiones de tal forma que se ha dado el informe respectivo. Queremos nosotros ponderar el esfuerzo de la labor de nuestras organizaciones sociales. Ahora realmente se ha reestablecido y se ha reencaminado lo que es nuestro proceso histórico con este hito histórico de la trascendencia del rol fundamental de nuestras organizaciones sociales. Hoy más que nunca, y se ha visto el día viernes, particularmente miles y miles de bolivianos de los 9 departamentos. En un informe sucinto, los delegados han manifestado y las comisiones han manifestado la participación de los delegados
en las diferentes comisiones, pero al margen de eso, más de 80 organizaciones sociales a nivel nacional, entre confederaciones, asociaciones, sindicatos, todos comprometidos. En verdad una fiesta democrática. Los tres pilares fundamentales de la parte fundacional de nuestro instrumento han sido los actores preponderantes. Hay pronunciamientos desde distintos sectores de lo que ha acontecido o en torno a lo que ha pasado el fin de semana que ha transcurrido. Ahora, fíjense ustedes que hay organismos como la FEJUVE, que su rol debería ser más bien de una situación de contrapeso, como organización civil, a todo lo malo que haga la administración, por ejemplo, de un gobierno, ¿por qué no local? Bueno, el tema es que también se inmiscuyen en asuntos políticos. Es un ejemplo, ¿no es cierto? De todas maneras, hay calificativos que se están empleando también desde la ciudadanía en relación al Congreso masista. Vea usted la siguiente. Gente contratado porque le han pagado a cada dirigente para instalar ese congreso, por el cual nosotros como dirigentes de la ciudad del Alto y a la cabeza de mi persona también, nosotros simplemente hemos manifestado rechazando ese congreso que han obligado a instalar en la ciudad del Alto, por el cual hoy han visto que los elegidos son funcionarios públicos también como representantes del MAS IPCP. De lo cual tiene totalmente ilegalidad porque no cumple en primer lugar de acuerdo al estatuto, por otro lado tampoco es antigüedad pues ni es fundador porque según el estatuto de ellos que dicen, pero por otro lado los dirigentes vecinales, dirigentes de las organizaciones sociales han sido detenidos. Nos ponemos en conocimiento de la denuncia a la población, porque la población tiene que saber de este tipo de atropellos que nos está haciendo este gobierno de Arce. Y bueno, sobre el Congreso del MAS IPCP realizado este pasado fin de semana, la Corte de la Ciudad del Alto ha señalado que en 90 días se llamará un Congreso estatutario incluyente que contará con una mayor participación de organizaciones sociales. Finalmente, el día de ayer se ha hecho ya la elección, ¿no?, del presidente del Movimiento Socialismo, a la cabeza del hermano Grover García, en segundo lugar la hermana Julia Ramos, que viene de las Bartolinas, y el hermano Fidel Surco, que viene de los interculturales, y así sucesivamente de las distintas organizaciones sociales, que hoy por hoy podemos decir hay una nueva estructura, y esto marca un antes y un después en el movimiento al socialismo. Uno de los aspectos más importantes y fundamentales es que se va a llamar en 90 días al Congreso Estatutario, que es la esencia mismo de lo que es el movimiento al socialismo en torno a este mismo estatuto. Este estatuto actual es excluyente, solamente hay algunos privilegiados, dueños y señores del movimiento al socialismo, pero este nuevo estatuto va a ser incluyente, donde ya se va a abrir la mayor participación de las organizaciones sociales, las ciudades, etcétera, y creemos va a ser muy importante también otro escenario histórico que se va a realizar en este Congreso Estatutario, donde, insisto una vez más, va a ser incluyente la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, los departamentos, vamos a estar ya dentro del Estatuto Orgánico. Se dieron algunos sucesos antes de la realización de este congreso en la ciudad de El Alto. Hay algunas personas detenidas y bueno, se ha focalizado en por lo menos dos conocidos personajes, si usted quiere, políticos, uno de ellos César Docbaile, el otro Vilma Alanoca, la intención de tratar de atentar contra este congreso. Puntualmente hay algunas indicaciones contra Vilma Alanoca. Vea usted estos criterios que no dejan de ser llamativos en función a lo que aconteció o lo que aconteció ese día. Y se lo vamos a decir con nombres y apellidos, y a partir de hoy día no vamos a permitir ese tipo de actos de instigación a la violencia, actos de terrorismo. Ustedes han visto, la prensa es testigo y ustedes nos han enfocado de cómo personas a la cabeza de la señora Vilma Alanoca estaban financiando al terrorismo, estaban instigando a la violencia, y eso no se puede permitir. Por eso hoy en día hay 3 aprendidos, ya están en la cárcel, 2 en la cárcel de San Pedro y una señora en la cárcel de Obrajes, porque se los encontró con objetos que no daban al caso, ¿no? Creo que tenían mechas de dinamita, tenían objetos punzocortantes, o sea, ¿qué era esto? Pues, o sea, querían acuchillar a la gente, querían explotar dinamita. Bueno, no es de extrañar, la señora Vilma Alanoca, cuando era ministra, ella debía estar en la cárcel porque ella se le ha encontrado con bombas molotov y cantidades de bombas molotov y combustible en las dependencias del Ministerio de Cultura.
Y hay más repercusiones a raíz del congreso realizado del Movimiento Socialismo perteneciente al ala arcista. Este pasado fin de semana, la justicia dio detención preventiva por 6 meses a las 3 personas que habrían intentado agredir a una mujer durante su participación en el congreso del Movimiento Socialismo. De la aprehensión de 3 personas, un varón y 2 mujeres que han sido remitidos ante el Ministerio Público, donde el día de ayer se ha realizado la audiencia de medidas cautelares y se ha determinado la detención preventiva de estas personas por 6 meses en diferentes recintos penitenciarios. Estas personas lo que estaban realizando el día viernes es justamente una alteración al orden público. Estas personas se encontraban agrediendo tanto físicamente como también verbalmente a todos los que asistían a este evento del Congreso, ¿no? Como también realizaban incitación pública a delinquir. Es por eso que la policía boliviana ha procedido a la aprehensión y los ha remitido ante el Ministerio Público. Evo Morales ha señalado que sus partidarios no van a salir inmediatamente a un bloqueo de caminos, dice él, pese a que existe presión de sus seguidores. Hay mucha preocupación en torno a esta posibilidad, la de los bloqueos, por parte de los empresarios privados de Cochabamba, porque está claro que Evo Morales, si es fuerte en algún lugar, es precisamente en el trópico de Cochabamba, que bloquea la carretera hacia Santa Cruz. Bueno, el tema es que se está pidiendo a nivel del empresariado cochabambino que se agilice una norma en el Parlamento que penalice los bloqueos. Lamentamos que recién estamos entrando al 5º mes y ya tenemos más de 32 días de bloqueo en Cochabamba, y si se producen estos bloqueos, estas amenazas de bloqueo, realmente vamos a estar en una situación más compleja de la que estamos todavía. Nosotros justamente hemos recibido la semana pasada noticias de la Asamblea, del Congreso de la Asamblea Plurinacional, y bueno, definitivamente, según ellos, el procedimiento del ingreso de nuestro proyecto no ha sido la adecuada, porque obviamente nosotros hemos dejado nuestro proyecto aquí a la brigada parlamentaria, pero la brigada parlamentaria no hizo el procedimiento adecuado. O sea que definitivamente les han mandado una comisión. Nosotros hemos pedido una reunión con el vicepresidente o con el presidente nato de la Asamblea para poder entregarle personalmente y él haga las gestiones necesarias para poder que este proyecto de ley pueda ser analizada, si se quiere, en pleno del Camaral, y bueno, esperemos que a la brevedad posible sea pues aprobada, rechazada, modificada, pero definitivamente tiene que haber una ley que realmente regule la protesta social, porque definitivamente en este año preelectoral ya estamos viendo con las amenazas y seguramente otros sectores también van a empezar con esta lógica de bloqueos. Cambiamos de información, ya que tras ser abucheado en la terminal de Cochabamba, el exministro de Gobierno Carlos Romero ha señalado que el régimen de Arce está recurriendo al matonaje para atacarlo. Un grupo de personas con gorras tapadas sus caras, ¿no? Además filmando, ya tenían todo preparado. Eso para nosotros ya no es nueva historia, ¿no? Nosotros hemos soportado. 3 veces me han puesto dinamitas, bombas en mi domicilio particular. Eso es de conocimiento público. Pueden revisar los propios registros de la prensa. He sido atacado por elementos encapuchados. He sido encarcelado injustamente y yo soy una persona introvertida, no le gusta hablar de sí misma, no me gusta. Yo nunca, pese a que me han buscado prensa nacional e internacional y me han dicho que dé mi testimonio, me negué a hacerlo, Solamente les voy a dar un dato. Yo estaba en tales condiciones de aislamiento que si pocas personas tuvieron contacto conmigo, de repente alcanza con los dedos de las 2 manos, ¿no? Porque yo estaba en absoluto aislamiento hasta del sol. Ahora nos atacan, nos humillan, nos insultan, recurren a las mayores bajezas, incluido el matonaje, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a él, no nos van a amedrentar ni mucho menos.
Y lo que está pasando en la gobernación cruceña es bastante llamativo. Fíjese usted, a nivel político, ¿no es cierto? Desde el Ejecutivo de la gobernación hay un alejamiento de lo que representa la filosofía camachista. Bueno, desde el ámbito de la Asamblea Legislativa Departamental, 3/4 de lo mismo, porque allí se ha instaurado una directiva que nada que ver con Luis Fernando Camacho. Bueno, él sigue detenido y su abogado ha salido a la palestra pública a señalar que se siguen vulnerando sus derechos. Hemos reclamado justamente que se le vienen restringiendo al gobernador Luis Fernando Camacho las visitas desde el primer momento en que se encuentra privado de su libertad. El director del centro penitenciario de Chonchocoro, el mayor Marco González, lo ha obligado durante más de un año a elaborar cartas para que se permita o no el ingreso de sus visitas. Más de 20 cartas que hemos denunciado y que hemos adjuntado como pruebas en esta denuncia que he presentado al mismo mayor González, 20 cartas que se han venido elaborando cuando otros privados de libertad no tienen de ninguna manera que realizar este tipo de trámite. Nosotros hemos presentado el día jueves en Santa Cruz ya una denuncia en contra del director del centro penitenciario de Chonchocoro con el diputado Andrés Romero. Hemos formalizado, además en este momento he presentado una queja formal conforme a la ley 2298 directamente al mayor González y estoy presentando inmediatamente, me retiré acá, una denuncia en Santa Cruz y además unas denuncias internacionales el día de hoy a los organismos internacionales respecto al comportamiento y a las vulneraciones y los abusos de parte del director del centro penitenciario, el mayor González, en contra del gobernador Luis Fernando Camacho. A propósito de estas declaraciones, también se ha pronunciado el director general del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien ha negado que exista una vulneración a los derechos humanos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como asegura su defensa. Pudiéramos mostrar el libro de visitas que tiene el privado de libertad Luis Fernando Camacho, las solicitudes que presenta de mucha gente que ingresa allá, aparte de su familia, aparte de los pernoctes, aparte de todo lo que hemos informado con anterioridad. Creo que ahí mucha de la población se sorprendería de las concesiones que se tienen con este privado de libertad. Nosotros entendemos, pueden presentar las denuncias que quieran, seguir amedrentando, asustando, como están acostumbrados. Nosotros siempre vamos a estar firmes. El director del centro de este centro penitenciario ha establecido informes periciales, informes técnicos que han sido evaluados por autoridad competente también, donde se está explicando por qué no se lo ha trasladado. Y era algo tan obvio que nosotros lo hemos explicado también en su momento. Y obviamente tenemos todos los descargos y presentados a autoridad competente, los cuales también en la instancia que sea necesaria las presentaremos como corresponde. Creo que eso es importante, pero vamos a seguir trabajando nosotros con transparencia. Nosotros no hay ninguna vulneración de derechos, más bien creo que hemos sido nosotros personas que hemos respetado absolutamente sus derechos. Todavía no hemos recibido ninguna notificación en el centro penitenciario. Entiendo que todavía se está valorando estos informes que la administración penitenciaria a través del director del centro penitenciario de Chonchocoro, son informes donde no solamente tienen los informes de Palmasola, son informes de inteligencia, informes que manifiestan que no hay condiciones, y no hubo condiciones, y no hay condiciones de llevarlo al departamento de Santa Cruz. Vamos a otro asunto. El ministro de Gobierno ha informado la confiscación de droga. Es un alijo muy importante, se habla de 304 kilos de droga. La misma, dice la autoridad, habría ingresado desde el Perú. Logrado una afectación al narcotráfico de más de $807.000 americanos, en atención a que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha logrado el secuestro de más de 304 kilogramos con 250 gramos de clorhidrato de cocaína, droga que habría ingresado al territorio nacional desde la República del Perú y tenía como destino final la República de Chile. ¿Cuál era la fachada que estaban utilizando estos narcotraficantes dentro del territorio nacional? Precisamente el transporte de aceites desde el departamento de Cochabamba hacia la República del Perú, y aprovechando que los camiones cisternas retornaban del país vecino hacia el territorio nacional de manera vacías, utilizaban estos tractocamiones básicamente para introducir al territorio nacional sustancias controladas.
gracias a un trabajo de perfilamiento a esta empresa, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico logró evidenciar que el pasado 4 de mayo de la gestión en curso, un vehículo con placa de control que estaría transportando aceites desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia el Perú, estaría ingresando sustancias controladas, lo que logró determinar y realizar un operativo el pasado 5 de mayo aproximadamente a la 1 de la mañana en la zona de Achica Arriba, y logran evidenciar en su interior 8 bolsas de yute color negro y 2 bolsas plásticas de nylon con 290 paquetes debidamente forrados con cinta masking que luego dieron positivo para clorhidrato de cocaína. Cambiamos de tema. Atención a la siguiente noticia. Durante el fin de semana se ha posesionado a la directiva 2024-2025 del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto. Paula Quispe fue elegida como la presidenta con 10 votos a favor. En la vicepresidencia se mantiene el concejal Daniel Ramos y la secretaria continúa siendo la concejal Guadalupe Mamani. También vamos a agradecer, ¿no?, el apoyo que tal vez nos han dado los concejales, la confianza, pero también vamos a trabajar siempre, ¿no?, en el marco también de la unidad, del respeto y bueno, pues siempre convocar a los sectores sociales, a la población, que estamos predispuestos para escucharlos y seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, ¿no?, y siempre por el desarrollo de nuestra querida ciudad del Alto. También tenemos que ser, no solamente como legislativo, ¿no?, en el marco de fiscalización, también tenemos que hacer la coordinación con el Ejecutivo Municipales, así que también que ya hemos hablado con nuestra alcaldesa. Y también lo ha mencionado, ¿no?, en algunas oportunidades que este año se van a hacer especialmente vías y bacheos. Entonces ante eso también ya tenemos la reunión con nuestra hermana alcaldesa que se va a priorizar eso y también ya tendría que venir ya para aprobación del Consejo Municipal para que se apruebe el presupuesto para que vayamos con vías y los bacheos, asfalto flexible, entonces adoquinados también. Entonces estamos trabajando, vamos a trabajar de esa manera y bueno, siempre escuchando a la población. Vamos a una pausa y luego retornamos con más informaciones aquí en 24 horas. Y también, por supuesto, tendremos noticias del mundo del espectáculo. Jaime, amigos, vamos a hablar de Jennifer López y Ben Affleck, otra pareja que se separa, parece. Sí, bueno, se veía venir desde el principio. Ya aparece, ¿no? Los detalles al retornar. El Congreso de la facción arcista realizado el pasado fin de semana finaliza eligiendo al dirigente Grover García como nuevo presidente del MAS y PSP. Gracias a cada uno de ustedes. Quiero felicitar al Presidium. El Presidium donde ha dirigido de forma transparente y de forma efectiva a la Comisión de Poderes, a las 5 comisiones, nuestras organizaciones sociales han recuperado como dueños a nuestro proceso de cambio, a nuestro instrumento político MAS y PSP, reconducir con transparencia, con unidad y apoyar también, hermanos, a la gestión de nuestro presidente Lucho Arce. Nuestra misión es defender la democracia desde nuestro instrumento político MAS y PSP. Hoy quiero decir, hermanos, a toda nuestra población boliviana, a toda nuestra gente de área urbana, rural, a los profesionales, no profesionales, a los jóvenes, hoy más que nunca unidos, tenemos que construir con firmeza una patria nueva, una patria para todos, no para algunos. Hermanos, hoy tiene que terminar la dedocracia, tiene que terminar la imposición, la lucha continúa, buscando un bien común para todos los bolivianos, no solo para algunos, hermanos. Es el trabajo que vamos a encarar, hermanos, desde la directiva. A la nueva directiva quiero comprometer de que vamos a trabajar de forma conjunta, hermanos. Hermanos, es la tarea que nos están delegando. Va a ser fácil, hermanos, porque vamos a trabajar con honestidad y transparencia.
La recientemente posesionada como vicepresidente del Movimiento al Socialismo en el Congreso realizado el 3, 4 y 5 de mayo, Julia Ramos afirmó que hará respetar lo realizado en el encuentro convocado por el Pacto de Unidad en la ciudad del Alto. Sostuvo estar agradecida por la confianza y la postulación a ese cargo, ya que con anterioridad la vicepresidencia de ese partido siempre fue para los interculturales. Sabemos las mujeres, a partir de hoy en adelante, ya hemos ido trabajando mucho tiempo atrás para que vivamos y ejerzamos la constitución política del Estado, equidad y igualdad que nos manda. Entonces, vamos a trabajar por las mujeres, por los hombres, por todos, pero aquí estamos, Bartolina Sisa, estamos cumpliendo la Constitución, paridad. Entonces, de esta forma vamos a seguir trabajando y fortaleciendo dentro del marco de la unidad el respeto hacia todos nuestros pueblos en Bolivia. Así es, vamos a seguir trabajando. Nuestra lucha de Bartolina Sisa ha sido así desde aquellos tiempos en el yugo español, la libertad para el pueblo, las compañeras y los compañeros, y ahora nosotros como mujeres iremos posesionando también a la mujer para que haya equidad también en los niveles de todos, alcaldías, gobernaciones, hasta en el propio gobierno. Invitarles a todos somos Bolivia, debemos de trabajar, no deben tomar esa actitud. Este es el mandato del pueblo, este es el Congreso que da lineamiento, es la máxima autoridad. Tras la realización del Congreso Arcista, la dirección del MAS y PSP Evista determinó que el próximo 18 de mayo tendrá un ampliado donde determinarán las medidas que van a tomar sobre este encuentro. Sin embargo, se declararon en estado de emergencia. En el ampliado nacional se va a llevar el 18 de este mes, donde realmente con las bases vamos a tomar decisiones. No está descartada la movilización, puede ser la marcha, vigilia, posiblemente cierre de carreteras, pero en sí estamos en estado de emergencia y queremos decir a todos nuestros hermanos y hermanas bolivianos a prepararse las propuestas para el 18 de este mes, donde realmente vamos a tomar decisiones a nivel nacional. Lamentablemente para nosotros no es dirigente, pues. Incluso el Tribunal Supremo Electoral está fallando sus resoluciones, donde realmente ellos ni siquiera debían emitir la supervisión, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro dirigente nacional del MAS y PSP es el hermano Evo Morales Ayma, mientras no realicemos nuestro Congreso, ¿no? Nuestro Congreso está para el 10, puro corruptos están ahí adentro, a la cabeza del Grover, un funcionario público, sabemos quién es el de Interculturales. Entonces, Julia Ramos, ellos están comandando, pero para nosotros no es legal ni legítimo. Ellos seguramente han de hacer su congreso de Frente Amplio, seguramente van a buscar su partido político. Así es, estamos en estado de emergencia, porque la gente nos está llamando de una vez salir a las calles, incluso desde mañana, pero en sí nosotros no queremos convulsionar por el momento, nos vamos a basar en la parte legal, van a defender nuestros jurídicos, donde realmente estamos pasivos, pero en sí queremos alertar al gobierno que realmente que no se entrometan. El expresidente Evo Morales, junto a las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, asegura que miembros del gobierno nacional buscan confundir a la población para dañar su imagen y la de Andrónico Rodríguez. Asimismo, tras la realización de la facción arcista del 10º Congreso del MAS, Morales asegura que no se rendirán en la lucha por el partido político azul. Algunos miembros del gobierno nacional quieren confundir a la población. 7, 8 días, sacar, quiere dañar la imagen de mi hermano menor Andrónico. No aceptamos. Yo digo, es primero para dañar la imagen del Andrónico, para dividirnos, y estamos acá, no nos van a dividir. Las 6 federaciones, hombres y mujeres, acompañados por transportistas, comerciantes, es un pueblo indomable por el imperio. Nunca nos hemos rendido. Lamento mucho lo que estamos viviendo ahora, pero quiero decir, el Trópico de Cochabamba no se rinde ni se vende. Eso es algo de la peculiaridad que tenemos como la región del Trópico de Cochabamba. Demetrio Condorena, presidente de la agrupación Gente Nueva, señaló que el Congreso del MAS solo busca tapar la supuesta mala gestión de Luis Arce Catacora. Estamos muy preocupados, ¿no? Porque todos los días escuchamos este circo político de congresos de evistas y arcistas. El Tribunal Supremo Electoral ha sido muy claro
que la convocatoria a cualquier congreso del MAS tiene que tener las firmas correspondientes de la Dirección Nacional y presidente del Movimiento al Socialismo, que es Evo Morales, juntamente con las firmas de las organizaciones sociales, CSUCB, Bartolina e Interculturales. El congreso de ayer de los arcistas que ha terminado, el 345, no es legal, porque no tiene la firma de la Dirección Nacional y su presidente Evo Morales del Movimiento al Socialismo. El congreso que se va a llevar a cabo el 10 de junio de los evistas tampoco va a ser legal, porque no va a tener las firmas de las organizaciones sociales como le estipula en el artículo 13 del Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo. Nosotros como ciudadanos de a pie nos preocupamos porque el presidente más se está dedicando a hacer política y no hace gestión. Nosotros lo que vemos es que la ausencia de dólar, nuestra reserva internacional neta que no se recupera, hemos perdido el gas y nuestro litio está lleno de corrupción, no está haciendo gestión. Esa es nuestra preocupación como ciudadanos de a pie. Es una cortina de humo, ¿no? Nosotros nos damos cuenta porque vivimos del día al día. Ahora, nosotros como ciudadanos de a pie queremos exhortar y hacemos una humilde sugerencia al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar con autoridad, responsabilidad e inteligencia de proscribir la sigla del MAS, anular la personalidad jurídica del Movimiento al Socialismo, ni para los arcistas ni para los evistas, porque ninguno cumple los requisitos, tampoco nunca se van a unir para un congreso. Evistas aseguran que dejan en manos del órgano electoral la legalidad del congreso realizado el fin de semana en el Alto. Por lo menos tenemos una mínima esperanza. ¿Por qué tenemos la mínima esperanza? Porque el órgano electoral por lo menos ha indicado, acá está el documento, el rechazo, y eso por lo menos está, no porque esté apoyándonos a nosotros o a otros, no, sino está en función, no a las normativas 1096 y al estatuto orgánico. En función a eso ha tenido que rechazar. Entonces para nosotros, por lo menos nosotros entendemos de que el órgano electoral está todavía actuando apegado a estas normativas. Y si a esto viene a poder aprobar esto del seguimiento, definitivamente el órgano electoral se habría entesado en nuestro país y la democracia definitivamente se ha entesado, pero ya no tenemos absolutamente ninguna esperanza en el órgano judicial, porque estos señores, ustedes saben, autoprorrogados, ya se han vendido el alma y el cuerpo al gobierno y por lo tanto todo lo que decida el gobierno, estos señores van a actuar encima pisoteando la Constitución, todas las normativas vigentes. Entonces, por lo menos en este momento, nuevamente indico, tenemos una pequeña esperanza a que el órgano electoral asuma, defina, de acuerdo a las normativas. El ministro de Obras Públicas asegura que en el 10º Congreso del MAS se sobrepasó los 1 millón de asistentes. Asimismo, señala que la facción evista se equivocó al manifestar que el presidente Arce sería el presidente del partido político. Por otra parte, aseguran que en el estatuto no se prohíbe la participación de funcionarios públicos. Decían que iban a hacer un congreso de puro militantes. Y cuando hemos visto que han llegado nuestras organizaciones sociales de todo el país, de los 9 departamentos, hemos podido sobrepasar, según mis cálculos, alrededor de 1 millón de compañeros y compañeras del movimiento al socialismo. Y seguían llegando. La primera mentira, que no fue solamente un congreso de militantes. Lo segundo es que decían que nuestro presidente Lucho iba a ser el presidente del MAS y PCP. Hicieron eso circular en las redes sociales y obviamente queriendo hacer pensar al militante que iba a hacer lo mismo que han hecho durante más de 24 años el ala evista. Es decir, ser presidente de Bolivia y ser presidente del MAS y PCP. Ahora esa mentira se ha caído totalmente. Ahora han recuperado el movimiento al socialismo, nuestro partido, para las organizaciones sociales, para obviamente democratizar nuestro partido. Tercero, en ninguna parte de nuestro estatuto dice que los funcionarios públicos no debemos de participar.
Entonces, esas mentiras se han caído. Es el nerviosismo del compañero Evo, ahora ya expresidente del MAS y PSP. El viceministro del régimen interior, Johnny Aguilera, informó que 3 personas fueron detenidas en la ciudad del Alto, quienes portaban en su poder material explosivo, y los mismos pretendían generar violencia en el Congreso del Movimiento al Socialismo. El Ministerio Público de nuestra nación ha dispuesto la imputación de 3 ciudadanos que han sido encontrados en las inmediaciones de la concentración, que ahora se está llevando como evidencia del espíritu democrático que tiene nuestro Estado boliviano. Y es que los señores Freddy Ronald Rojas Cochi, la señora Madeleine Hidalgo Villegas y Luis Alejandro Aguayo Villegas fueron sorprendidos precisamente en fecha 3 de mayo en las inmediaciones de la concentración que se tiene en el Congreso del MAS y PSP en la ciudad del Alto. Sí, y es precisamente por él una de las personas se ha abstenido a declarar, en tanto que las demás efectivamente admiten su participación en los hechos que han permitido esta imputación. En las siguientes horas el Ministerio Público va a requerir que las mismas sean sometidas a detención preventiva por el lapso de 6 meses en vista de la implicancia que tenía esta actividad, no solamente en lo que significa el poder destructivo. Los aspectos vinculados a sus relaciones personales están indudablemente vinculadas a instigación pública a delinquir, organización criminal, tráfico ilícito de armas, fabricación, comercio, tenencia de sustancias explosivas y asfixiantes. Y efectivamente, cuando usted me pregunta de las relaciones, lo que encontramos aquí es precisamente evidencia material que vincula a estos individuos con aquellas autoridades o exautoridades. El diputado de la bancada opositora de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, aseguró que esta gestión no se realizará las elecciones judiciales, considerando que al gobierno central no le conviene que se lleve a cabo este proceso. Bueno, considero en lo personal que va a ser muy difícil de que existan elecciones judiciales mientras continúa el gobierno de Luis Arce. Luis Arce está utilizando al Tribunal Constitucional para hacer caer estas actuales judiciales, y lo mismo va a ser pues con otro proceso si es que iniciamos desde cero. Entonces a Luis Arce no le interesa de que exista una renovación de la justicia. Por eso también en la Asamblea Legislativa ordena a Israel Guaitari para que no se trate los proyectos de ley 073 y 075 que habla sobre la anulación de los autoprorrogados. Entonces Luis Arce está apuntando a eso, que no existe elecciones judiciales en nuestro país, que los autoprorrogados continúen mientras Luis Arce esté en su gestión. En lo personal pienso que la justicia recién se va a renovar con un nuevo gobierno que existe el 2025. El Banco Central de Bolivia atribuyó el deceso de las divisas en las reservas internacionales netas al pago de deuda externa. Hemos destinado una cantidad muy importante de las reservas internacionales en estos 4 meses para asignar al sistema financiero, reitero, 350 millones de dólares, ¿no es cierto?, que se han destinado en números cerrados, y pensamos, y vamos a seguir haciéndolo en lo que lleve la gestión, de manera que dando señales adecuadas, como es el tema de la recuperación de la economía, ¿no es cierto?, una mejora, estabilidad, mejora de las reservas internacionales. Pensamos también que las expectativas de la población van a ir disminuyendo, y de forma tal que pueda volver a converger el tipo de cambio en el ámbito paralelo a lo que ha establecido el Banco Central de Bolivia. El gobierno informó que pese a la estimación pesimista por organizaciones internacionales, el gobierno se mantiene, considerando que el crecimiento económico es del 3,71%. Sí, nosotros tenemos esa proyección del 3,71%. Lo que hemos visto el año pasado también es que muchos organismos internacionales han ido reduciendo a nivel mundial las proyecciones de crecimiento económico, incluso para nuestro país, pero como lo hemos mencionado el pasado viernes, lamentablemente para ellos les hemos decepcionado en sus propias proyecciones y hemos logrado estar por encima de sus previsiones de crecimiento económico. Nosotros como gobierno nacional estamos trabajando para poder lograr los objetivos en cuanto a crecimiento económico, pero no solamente lograr el crecimiento económico per se. Para nosotros no es suficiente crecer en términos económicos, sino que más bien ese crecimiento económico se refleje en mejores condiciones de vida para la población boliviana. 3,1%. Podríamos haber estado mejor, como lo hemos señalado el pasado viernes,
pero estamos creciendo a pesar de un contexto internacional desafiante, complejo, donde las presiones inflacionarias continúan, donde el riesgo de recesión económica a nivel mundial también se ha incrementado, pero Bolivia continúa creciendo. Pese a los conflictos internos de Creemos durante la jornada, se continuó con la sesión ordinaria en Santa Cruz, que elegirá a las comisiones de Salud, Educación, Obras y otras. Justamente después del día viernes que se ha dejado un cuarto intermedio para dar continuidad, hoy a las 10 de la mañana en la sesión, entonces vamos a estar presentes nosotros como bancada, esto para que se pueda continuar en dar en la elección y posesión tanto de las comisiones, la Asamblea Legislativa Departamental por la gestión 2024-2025, ¿no? Prácticamente las comisiones hasta no se han elegido ninguna todavía, entonces el día de hoy se van a dar continuidad, prácticamente solamente se han elegido lo que es la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, es decir, un punto, ¿no? Por la cual estaba establecido en el orden del día 2 puntos, ¿no? Hemos visto el día viernes por la cual ellos han sacado sus trapitos, como se puede decir en esta asamblea, por la cual esto no corresponde, si es una expulsión y todo esto debe ser tratado además de manera interna dentro de su partido, ¿no? Entonces, esto no hay por qué tenga que afectar la elección de la directiva, si son expulsados, no son expulsados, esto pues entonces tienen que verlo ellos, por la cual nosotros hemos pedido esto de que pueda avanzarse en la elección de la directiva. Justo de eso hay elegido un presidente, bueno, prácticamente toda la directiva para esta gestión 2004 y 2025, ¿no? Les agradecemos a todos ustedes. Hemos llegado a la recta final de esta edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, un gusto informarlos. Hasta mañana, Jaime. Hasta mañana, Mariela. Ha sido un gusto. Amigos en todo el país, un placer como siempre. Nos reencontramos cuando nos convoque la noticia. Permiso. Le deseamos muy buenas noches y lo dejamos con las noticias más destacadas. Arcistas afirman que se acabó la era de Evo Morales en el MAS. Morales afirma que sigue siendo reconocido por el TSE y TSP como presidente del movimiento al socialismo. Gobierno destaca que el país registra una de las inflaciones más bajas de la región, con una inflación acumulada del 1,31%. Alcalde Reyes Villa asegura que la FEXCO 2024 batió récord de visitas de público. Comisión Mixta de Justicia no fue notificada con resolución de la Sala Constitucional de Pando que anuló las elecciones judiciales. Justicia determina detención preventiva para las personas que supuestamente intentaron atentar contra el Congreso de la facción arcista. Cedes reporta que hasta la fecha 12 personas fallecieron a consecuencia de los resfríos. En el ámbito internacional, Brasil, el agua no da tregua en el sur del país, aumenta la preocupación.